Y para dar continuidad a la jornada de ciberseguridad en investigación penal, contamos con el siguiente tema: ciberseguridad y delitos informáticos, por parte del ciudadano Eduardo José Rivero Crespo, quien es ingeniero en informática con desarrollo y seguridad en informática, posgrado en auditoría de sistemas de información tecnológica y financiera, protección de datos. Además es docente e investigador UNETI. Le damos la bienvenida al ciudadano Eduardo José Rivero Crespo. Buenos días. ¿Cómo está esa gente buena de nuestras fuerzas públicas nacionales? Todo excelente. Veo diversidad de personas, organismos, ¿no? Me corrigen si estoy equivocado. Bueno, como dicen, con el permiso de ustedes, para quitarme la mascarilla, estar un poquito más cómodo, entendemos la situación de pandemia, ¿no? Que nadie se la esperaba, pero que está presente allí, ¿no? Bueno, mi nombre es Eduardo Rivero, muchas gracias por esta participación, por esta oportunidad. Está de más decir que es netamente clave, fundamental e importante este tema de la ciberseguridad. Es el tema del momento. Y es un tema que hemos estado trabajando desde hace los últimos 5 años, más o menos, porque toca las diferentes aristas de la sociedad venezolana y la sociedad mundial. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tratar de ver y cómo desde cada uno de sus puestos de trabajo, desde cada uno de sus lugares de sus espacios laborales, pueden mejorar utilizando todas estas técnicas, este enfoque, en este sentido, todos esos sentidos, todas estas orientaciones, de la forma más eficiente posible y más óptima posible. Ese es el enfoque general, desde mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, cuando tomamos la iniciativa de lanzar esta jornada, se realizaron algunos objetivos allí que fue, bueno, dirigido a la investigación penal y algunos otros objetivos que seguramente ya lo han visto en el transcurso de las ponencias que hemos tenido, que han sido todas maravillosas. He tenido la oportunidad de escuchar algunas y bueno, nada que perderse, ¿no? Entonces, bueno, yo soy ante todo docente investigador de la UNETI. Me he desarrollado en lo que es el área de la informática y la geopolítica. Y bueno, humildemente, en la medida de lo posible, tratar de pasarles ese conocimiento que he adquirido a través de estos años con la única y firme intención de que puedan sacarle el máximo provecho. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ciberseguridad y delitos informáticos. Pásala, por favor. Normalmente me gusta reflexionar sobre los temas o las presentaciones o clases o sesiones magistrales, como últimamente hemos venido trabajando, para cambiar ese concepto elitesco a un concepto más horizontal, más popular, más democrático. Sesiones magistrales. Me gusta compartir una frase y reflexionar sobre ella, ¿no? En este caso traje una para ustedes que es bastante conocida. Vi que otro de los ponentes también la tenía, porque bueno, indudablemente es una frase muy llamativa. Pero yo quiero agregar a eso que es una frase muy impactante y fundamental para esta temática de la ciberseguridad o de la seguridad en general. Fíjense lo que nos dice James Spafford. El único sistema seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón, protegido en una habitación sellada, rodeada por guardias armados. ¿Qué les parece? Parece un chiste, pero es la realidad. Todos los sistemas son vulnerables, tienen algún grado de vulnerabilidad. En el tema de tecnología, a eso es lo que se refiere esta frase, a la tecnología de información y comunicación. ¿Por qué? Hay una razón básica. Bueno, todos los sistemas están hechos por el humano, por el hombre y la mujer, ¿verdad? Y evidentemente somos seres imperfectos, y al ser seres imperfectos, evidentemente esos sistemas también van a tener imperfección. Y de ahí las vulnerabilidades, que pudiéramos decir que es un riesgo intrínseco de los activos, si hablamos de gestión de riesgo, que también lo vamos a ver.
Entonces, bueno, les dejo esa frase ahí para la reflexión, porque es importantísimo estar bien ubicados en cuanto a saber la definición, la conceptualización, estar bien pisando bien la tierra, dónde estamos parados para ver hacia dónde deberíamos ir. A mí me gusta también, otra de las cosas, pásala por favor. Me gusta, otra de las cosas es siempre relacionar los hechos históricos o los antecedentes históricos del tema que se trate. Es sumamente importante siempre la historia, porque así también podemos ver de dónde venimos, dónde estamos en este momento y hacia dónde debemos ir. Entonces, yo les diseñé en esta presentación una agenda, antecedentes históricos. Vamos a ver, estos son los puntos que vamos a ver de forma general. Evolución, ataques en tiempo real, que es la ciberseguridad, la conceptualización, sus principios fundamentales, la ciberseguridad versus la seguridad de la información, cuál es la semejanza, la relación y la diferencia. La criptografía como apoyo a la ciberseguridad, por eso este es parte del enfoque que le di para ustedes. Los riesgos y amenazas, el hacking ético, estándares sugeridos, que estamos hablando de estándares internacionales y nacionales, y la legislación en Venezuela. Pásala por. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero sin dejando claro todos los elementos importantísimos, ¿no? Fíjense, cuando estamos hablando de tecnología, y estamos también hablando de comunicación. Evidentemente que eso tiene un pasado y lo más antiguo que se conoce son las primeras civilizaciones como la sumeria, la egipcia, la persa y la romana, a ver, que nos dice, implementaron diversos sistemas de correo postal a lo largo de sus respectivos territorios. En aquel momento, cuando estamos hablando, refiriéndonos a ese momento, estamos hablando de comunicaciones, tecnología y comunicaciones. A medida que va avanzando el tiempo, y llegamos a hoy día con todo el desarrollo de la tecnología, más que todo las operaciones satelitales, los satélites, se comienza a hablar de telecomunicaciones. Entonces sigue siendo tecnología y telecomunicaciones. De ahí el término tecnología de la información y comunicación. Entonces fíjense, otro ejemplo tenemos, Esquilo, en el 525 a.C., relata en su obra Agamenón que el personaje homónimo de la mitología comunicó a la ciudad de Argos las victorias de los aqueos sobre Troya. Este es un relato bastante famoso de una de las obras de Homero, de Grecia, el griego, que describe cómo la comunicación en aquel momento fue fundamental para obtener una victoria en una batalla, en una guerra. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces podemos ir viendo ejemplos desde lo personal en cuanto a la seguridad, pasando por lo colectivo, lo social, hasta llegar a lo nacional y lo mundial. De ahí los estándares internacionales. Pásala, por favor. Este avance se vio bastante limitado en el transcurso de los siglos, hasta que llegó la creación del telégrafo hidráulico, que fue el primer gran salto de la comunicación en aquellos tiempos. Era más o menos esta imagen que tienen ahí a la izquierda, dos cubetas llenas de agua con unas imágenes, se pudiera decir con unos diafragmas. Ellos, en base a la inercia que le proporcionaba el agua, ellos hacían unos movimientos y podían desarrollar una comunicación, un mecanismo de comunicación mediante este sistema. Un mecanismo de comunicación masivo. Vimos en la lámina anterior que había la parte del fuego, el uso de los fuegos, las antorchas encendidas, todo eso fueron las primeras formas de comunicación. Hay una anécdota muy interesante en cuanto al libertador Simón Bolívar en la mayoría de sus batallas, que a medida que él fue desarrollando y todos los patriotas fueron desarrollando estas técnicas de comunicación y implementando nuevas, como por ejemplo colocarse en lo alto de una parte de una montaña con unas banderas, eso le indicaba a las tropas cuando estaban en el medio de la lucha alguna acción hacia un movimiento izquierda o derecha. Eso fue estrategia netamente del Libertador y otros grandes pensadores, y eso le ayudaba a obtener las victorias.
Entonces, vemos que la comunicación es clave y por supuesto la telecomunicación aún más. Pásalo, por favor. Luego, bueno, luego tenemos el otro telégrafo, disculpa que lo... Luego vino el telégrafo en lo que fue Francia, que es este que tenemos aquí a la derecha, ya en 1800, aquí estamos hablando de los emperadores romanos, en el año 0, cuando Cristo, o un poquito antes. Luego estamos hablando de 1800 con el telégrafo electromagnético. Ya en el año 1800 fue el otro gran salto de las comunicaciones en general. Pásalo, por favor, ahora sí. En el caso de Venezuela, porque fíjense, vamos de lo general a lo particular, en cuanto a la historia, tenemos algunos detalles importantes que me voy a tomar la molestia de leérselo. Las telecomunicaciones en Venezuela nacen con el servicio de correo postal colonial. Las correspondencias precedentes del exterior eran transportadas por buques de guerra, fíjense la forma, es importante ver las formas, hasta que la compañía guipuzcoana asume tales actividades con servicios marítimos desde su establecimiento en el país en el año 1728, imagínense. Hace ya casi 300 años, ¿no? La primera administración postal fue creada durante la presidencia del general Páez en 1832. Fíjate de todo el tiempo que pasó, casi 100 años de un salto al otro. O sea, podemos decir que la comunicación se ha venido desarrollando de forma, en sus principios, muy lenta, pero después ha tomado una velocidad con el desarrollo de la tecnología. En 1856 se inaugura la primera línea telegráfica en Venezuela, entre Caracas y La Guaira, y en 1859 circula la primera estampilla de correos del país. El presidente Guzmán Blanco nacionaliza el telégrafo en 1875 y en 1872 se instaura el servicio telegráfico, fecha en que se comunica Venezuela y Colombia. Ese es el avance, los antecedentes históricos. Tenemos otros dos detallitos aquí. En 1883 se inicia en Venezuela la prestación del servicio telefónico. En la ciudad de Caracas, en 1864 se inaugura el servicio telefónico entre Caracas y La Guaira, y en 1886 se promulga la primera ley que permite las comunicaciones en Venezuela hacia el exterior. Posteriormente, en 1918, se promulga la ley de telégrafos y teléfonos federales, y en 1921 se inicia la telegrafía inalámbrica. Pásala, por favor. Esto como antecedente histórico, luego vamos a su evolución. Entonces aquí tiene que ver netamente lo que es la tecnología, lo que les venía explicando Carlos, es parte de eso. De manera magistral, el blockchain, todas esas tecnologías, son los avances más novedosos, pero evidentemente que para llegar ahí hubo otra serie de avances, ¿no? Tenemos primeros usos, lo que fue la música, la telegrafía, la telefonía, la radio, entre otros. En cuanto a la música, fíjense, aquí tenemos una imagen de personas de África que con sus tambores, su cultura, ejecutaban algunos mecanismos de comunicación. Lo mismo cuando hubo la resistencia indígena. Es conocido que cuando hubo la resistencia indígena, ante la llegada de los españoles, cuando ellos querían comunicarse para alguna acción militar o de defensa, de resistencia como tal, porque era difícil para ellos resistir en algún momento determinado, ellos a través de los bailes ejecutaban esa forma de comunicación para que el adversario no se diera cuenta que se estaban comunicando. ¿Ve? Entonces, vamos viendo lo estratégico de todo el tema, ¿no? Y entonces eso es importantísimo que ustedes lo vean. Es un tema netamente estratégico. Por eso, el Estado debe resguardar el derecho a la comunicación y a la telecomunicación. Y si lo llevamos a lo personal también, podemos ver algunos ejemplos, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos los casos de las guerras mundiales. De aquel lado se encuentran los alemanes, cuando crearon la primera máquina llamada Enigma. Aquí tenemos tropas británicas tratando de comunicarse a través de sistemas B, los primeros sistemas, pudiera decir, radiofónicos, y sistemas de radio a distancia también fueron las primeras. Esto fue en la Primera Guerra Mundial, esas dos últimas imágenes. Pásala, porfa. Como vamos en un resumen fugaz, pero no dejemos de ver que son siglos,
tenemos entonces, llegamos rápidamente a lo que es las comunicaciones satelitales y el Internet, la red de redes. Porque primeramente tuvimos lo que fue la red local, la ARPANET, una red interna. Cuando cuando se unieron se unieron dos redes locales a distancia, se comenzó a hablar de Internet. Intranet interno, Internet externo. O sea, red de redes. O sea, muchas redes interconectadas. Pásala, por favor. Entonces aquí les hice un resumen lo más preciso posible, ¿no? Para llegar a lo que es la ciberseguridad, se tuvo que pasar por un montón de conocimientos, descubrimientos, innovaciones, todo lo que constituye un conjunto social de conocimiento de muchas personas, muchas poblaciones, muchas naciones. No es creación de una sola persona, como puede ser, no sé, por ejemplo, un micrófono o el teléfono que lo inventó Albert Bell, el creador del teléfono, fue él solamente. Pero en el caso de la ciberseguridad o de la computación o las redes, fue la participación, el aporte de muchas personas a través de los siglos. Entonces, aquí lo hemos resumido. Primero, las máquinas, ¿verdad? La máquina más antigua, o el aparato más antiguo, el ábaco, que es este que tenemos aquí, sumerio, y el ábaco chino, que fueron las primeras formas de cálculo. Pudiéramos decir que cálculo aritmético, porque bien sabemos que la computadora hace cálculos aritméticos, pero también hace otro tipo de cálculos lógicos, algorítmicos, etc. Luego, fíjense, 2000 años antes de Cristo el ábaco. Luego Pascal, 1642, la máquina de Pascal, esta que tenemos acá. La máquina de Leibniz, que fueron haciendo lo mismo que hacía el ábaco, pero de manera más rápida. Fueron incrementando la velocidad y la tecnología. La máquina de Babbage, 1800. Fíjense todos los años que pasaron. Luego tuvimos un trayecto largo hasta llegar a lo que es la creación de la computadora. Ya estamos hablando de 1945, los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. La primera computadora, la Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, esas son las siglas, 1946, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina tenía 18.000 tubos de vacío. Era la tecnología más avanzada del momento. No sé si alguien de los presentes ha llegado a ver lo que son los tubos de vacío. Eran lo que usaban los televisores antiguamente, unos tubos, ¿verdad? Aunque se nos caiga la cédula, no está de más. Bueno, pero imagínense 18.000 tubos de vacío. Es un espacio como todo este bloque aquí. Esa era la primera computadora creada en Estados Unidos, finalizando la guerra. Luego, el mismo desarrollo de la tecnología a través de los transistores, en el 48, logró hacer lo mismo que hacían esos tubos de vacío, pero de manera más rápida, más volátil, a través de la electrónica. Entonces, fíjense, estamos hablando de logaritmos, aritmética, progresiones, lógica, matemática, filosofía. Estamos hablando de transistores, electrónica, todo un conjunto de disciplinas, ¿no? Y el integrado en 1960 logró disminuir más el tamaño e incrementar más la velocidad y la tecnología aún que el propio transistor. Luego llegamos, bueno, una vez que creamos la computadora, y esto es algo que quiero que comprendan de manera cronológica, porque tiene un sentido, porque eso les va a permitir ver mejor las cosas en cuanto al tema tecnología y específicamente informático. Surge la informática, van naciendo las ciencias de la informática o de la computación. Primero tenemos el dispositivo, la computadora, cómo llegamos allí. Después tenemos la informática. Entonces ahí es donde decimos, tenemos el aparato, necesitamos extender su ciclo de vida o su existencia en el tiempo. Pues, ¿qué nace? Nace el soporte técnico, como ciencia, como disciplina, soporte técnico. Luego, no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Evidentemente tenemos que seguir progresando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que mejorar esos dispositivos. ¿Cómo lo mejoramos? Con la programación. Entonces nace la programación
también como una disciplina, la informática. Y tenemos dentro de esa área al propio soporte técnico, al diseño web, las bases de datos, las redes y más recientemente el hacking, que es lo mismo que decir la ciberseguridad. Porque fíjense, luego viene ya tenemos el equipo, tenemos la mejoría de ese equipo, tenemos su permanencia en el tiempo, el incremento de su vida útil, por decirlo así. Y luego tenemos la interconexión de todos esos dispositivos, que es la red, el internet, la red de redes. Entonces, tenemos los equipos, tenemos su soporte, su mejoría en su funcionamiento, su procesamiento, y tenemos la interconexión entre todos. Entonces, cronológicamente, lo vamos viendo, cronológicamente hay unos pasos que se van dando a través del desarrollo. Esto hace que nazca la cibernética y el ciberespacio. La cibernética es otra de las ciencias que busca automatizar de la mejor manera esa tecnología en función de la humanidad. Entonces, estaríamos hablando de robótica, la automatización de los procesos sociales, pues, en los diversos países y para diversos fines de salud, educativo, etc. Y el ciberespacio, entonces, sería el conjunto, sería un espacio paralelo a la realidad, un espacio virtual, donde confluimos todos de manera paralela. Entonces, ese sería el ciberespacio. Sería una realidad virtual, paralela al mundo real, existente. Ahí interactuamos, hoy más que nunca en la pandemia, estamos interactuando de manera educativa. Ese es el ciberespacio. Porque ustedes están aquí presentes, tuvieron esa posibilidad, pero hay otras personas que no pueden y están entonces ahí en ese espacio virtual. Ese es el ciberespacio como tal. Entonces, aquí tenemos también un ejemplo de algoritmo. Esto fue en los tiempos del Imperio Persa, los algoritmos, 2000, 3000 años antes de Cristo, que es una forma cronológica de resolver problemas, de irlos resolviendo. Lástima que no se ve ahí, pero bueno, cuando les hagamos llegar la presentación van a ver que la lámpara no funciona, está encendida, si no está, enchufarla. Si foco quemado, si no, igual. Si está quemado, reemplazar el foco. No, comprar una lámpara nueva. Esa es la resolución del problema. Entonces, eso es lo que llamamos algoritmo, una forma de resolver problemas y es también parte del funcionamiento de los sistemas, de las computadoras y todos los dispositivos. Pásalo, por favor. Entonces tenemos elementos no físicos, que es donde entra lo que llamamos lógicos, y tenemos elementos físicos que pudiéramos llamarlo como hardware, los elementos que se pueden tocar, pues. Ataques en tiempo real. Esta lámina es importante presentarla y vamos a ver un video en unos minutos para que tengan más ideas sobre esta parte y otras partes más. Yo me tomé la molestia de hacerles un videíto, que bueno, en verdad no es ninguna molestia, es un placer. Un videíto resumen de toda esta temática que vamos a dar en esta presentación. Pero fíjense, se banaliza el tema. No, que ciberataque nada. No, que X. No, que no estamos preparados. Sí, evidentemente no estamos preparados porque el tema es complejo. Pero ciertamente tenemos un nivel de preparación. Venezuela está a la vanguardia hoy día en los temas tecnológicos, en los temas informáticos. El sistema Patria es el sistema más avanzado del mundo. Lo dijeron los chinos hace poco, recientemente, que estuvo la Comisión China aquí. Más que todo por el desenvolvimiento de la plataforma Patria con la pandemia. Cómo se estaba manejando el tema salud en la plataforma Patria. La plataforma Patria es la encuestadora más grande del mundo. Es el banco más grande del mundo. Es una plataforma blockchain. Es una casa de cambio. Es todo. Es un sistema de bonos, de bonos sociales. Es un sistema económico, tecnológico, socioeconómico, espectacular. Y los chinos lo reconocieron. Ni a ellos se les ocurrió esa idea.
Entonces Venezuela estaba a la vanguardia mundial en muchos procesos. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo. Y así, muchos ejemplos. El petro, la primera criptomoneda del mundo, de un Estado-nación. De un Estado-nación. La primera criptomoneda nacional de la historia. Porque la primera criptomoneda fue el Bitcoin, pero descentralizada. El petro no es descentralizado, el petro es centralizado. Entonces, bueno, vamos a darle el video un momentico para que vean el ataque en tiempo real. Cómo ustedes se pueden meter en el portal, en muchos de los portales, y pueden ver estos ciberataques. ¿Lo puedes poner completo, por favor? Esta frase, escrita en inglés, era lo único que mostraba al considerado como el primer virus, Creeper. Aunque Creeper no era un software malicioso, motivo por el que algunos discrepan que pueda considerarse como el primer virus, lo cierto es que cumplía con su función de propagarse por los ordenadores de universidades y centros de investigación, replicándose a sí mismo y sin permiso previo del usuario. Creado en 1971, el creador de Creeper lo hizo con la idea de experimentar y demostrar que un programa podía ser capaz de recorrer la red, saltando de un ordenador a otro mientras realizaba una tarea concreta. Replicarse, dejar un mensaje, borrarse y saltar a otro ordenador. Un software rápido y escurridizo que llegó a ser molesto para los ordenadores de la época y que provocó también el nacimiento del primer antivirus, Reaper. Reaper fue creado por Ray Tomlinson, el mismo que creó el correo electrónico. Esta solución hacía algo parecido a Creeper. Saltaba de ordenador en ordenador, replicándose, buscando a Creeper y eliminándolo. 3 años más tarde llegó el primer virus malicioso, Rabbit, el cual provocaba un descenso del rendimiento del equipo, llegando a bloquear el sistema y con la capacidad también de saltar a otro equipo para hacer lo mismo. Y a partir de ahí muchos más llegaron, como por ejemplo el virus L-Cloner que afectaba al Apple II o Brain, el primer virus para MS-2. A partir de aquella época, las infecciones informáticas, los virus, no han dejado de evolucionar, así como tampoco las soluciones para contrarrestarlo. Pero eso ya es otra historia. Aquí tenemos lo que son algunos de los cibermapas que pueden buscar en la web. Por ejemplo, nors.com es uno de los portales. Estas son empresas de ciberseguridad dedicadas a los servicios de seguridad de la información. Entonces, ellos tienen esta tecnología, estos portales. Este es el 1% de los ataques en tiempo real. No puede mostrar todo porque son muchos y colapsaría el sistema. Entonces, muestra alguno, hace una muestra. Y esa es la guerra en tiempo real. Kaspersky, la empresa rusa, una de las mejores a nivel del mundo. Tiene también su cibermapa. Ahí se puede ver los detalles de los virus, los ataques, de dónde salen, el origen, dónde llegan, los países, si están recibiendo, si están enviando. Entonces, es la propia ciberguerra ya presente aquí. Hay otras empresas como Fortinet y muchas otras que ustedes pueden ir buscando, indagando con el tiempo y bueno, asesorándose. FireEye. Entonces ahí muestran, por ejemplo, lo que es denegación de servicio, otros tipos de malware como los gusanos, los troyanos, ransomware que está elevando los niveles en la criminalidad bastante. Fortinet. Cloud. Bueno, vamos a dejarlo para continuar ahí. Ponle pausa. Pasamos a la presentación de nuevo, por favor. No sé si están bien allí los de Zoom. Si tenemos forma de ver allí. No, pero bueno, vamos a la presentación. Me indicas cualquier cosa allí. Entonces, esa lámina era respecto, quería que vieran que el problema es serio y está presente. No es una banalización. Y recientemente lo hemos vivido con el banco, que tiene ataques todos los días.
CanTV todos los días por millones, los ataques son millones, lo que pasa es que no tienen éxito, es distinto. Entonces, evidentemente, para que no puedan vulnerar los sistemas es porque hay talento humano ahí a diario dando la batalla, porque es una guerra, es una propia guerra, una ciberguerra, que está ya presente. Si descuida los sistemas, te lo vuelven leña. Banco Central todos los días, el Petro, Patria, imagínense ustedes. ¿Cuántas veces no han hackeado Facebook? Facebook, Twitter, son grandes empresas mundiales y la han hackeado. ¿Quién conoce de los que estamos aquí? El señor llamado Julian Assange, el amigo Julian Assange. Pocos, los invito a que busquen. Julian Assange tuvo la virtud de hackear al gobierno estadounidense. Así como les estoy diciendo, hackeó al gobierno estadounidense a través de un proyecto llamado Wikileaks. Y por eso el gobierno estadounidense lo ha perseguido por todo el planeta durante más de 10 años para arrestarlo. Duró en una embajada en Inglaterra, la embajada de Ecuador en Inglaterra, una cantidad de años allí. Y eso es todo un problema porque hackeó toda la información del Pentágono. Y usted se mete en Wikileaks ahorita si quiere y puede ver toda esa información allí. La desclasificó. Entonces hackearon al propio gobierno de Estados Unidos. El tema es serio, evidentemente, ¿no? Entonces, muchos se atreven a decir, a pesar de que se resguardó la data del banco, que es lo principal que se hace, si puedes contrarrestar el ataque en vivo, lo haces. Si no puedes, vas a resguardar la data, que es lo más importante, el activo más importante allí. Aun cuando se logró resguardar la data, que somos incapaces. No, es lo contrario, somos capaces porque no permitimos que tomaran la data. En cambio, ellos no pudieron evitarlo. Eso es un ejemplo que les pongo de mucho. Entonces, fíjense, ¿qué es la ciberseguridad? Y para ver este concepto, había algo importante que no les dije en la cronología, me faltó un punto en la cronología. Primero los dispositivos, luego su mantenimiento, soporte técnico. Dispositivos, computadoras, mantenimiento, soporte técnico, mejoría informática, programación, interconexión, redes, las redes, alámbricas o inalámbricas. Pero como todo está interconectado, evidentemente también los delincuentes se van a poder conectar, se van a poder interconectar. Entonces se genera una cierta inseguridad ante esas vulnerabilidades y ante el desconocimiento del tema, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a una cultura de la ciberseguridad y por eso esta jornada y muchas otras jornadas que tienen que venir. Entonces nace como ciencia también entonces la ciberseguridad, que es también como es equivalente a decir auditoría de sistemas de información, o es equivalente a decir hacking ético, o también es equivalente a decir informática forense, ¿verdad? Entre algunas otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que son el conjunto de medidas, métodos y procedimientos que buscan asegurar la protección de datos que navegan en la red en cualquiera de sus formas. Este es el concepto que se puede decir más general. Tenemos tres ámbitos de ese concepto, tres ámbitos. El factor lógico, que ya se los dije, el no físico, el factor físico, que es el hardware, y el factor humano. El factor humano que se involucra con todo el resto de factores. Son tres ámbitos que debemos enfocar para desarrollar mejores prácticas en cuanto a la ciberseguridad y la seguridad de la información. Entonces tenemos estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes, porque evidentemente también tiene que haber una legislación. Pásala, por favor. Aquí tenemos 4 principios fundamentales, según las buenas prácticas, las normas internacionales, y nosotros lo hemos adoptado en Venezuela a través de las instancias públicas y las leyes, como la ley de infogobierno, delitos informáticos, entre otras. Autenticidad. Es la propiedad que permite identificar al generador de información, que quien me envía la información sea auténtico. A eso se refiere la autenticidad, quien me está enviando. Integridad, que los datos, cuando van en el transcurso de la red, no puedan ser vulnerados. Que los datos lleguen íntegros desde que salen hasta que llegan.
valga la redundancia. Confidencialidad. Que un tercero no tenga acceso a esa información, a esos datos. Una persona no autorizada tenga acceso a ello. Solamente las personas autorizadas puedan ver esa información. A eso se refiere la confidencialidad. Y la disponibilidad, que esté presente el servicio las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, cuando lograron tumbar el servicio, o se tuvo que bajar el servicio del Banco de Venezuela, ¿qué pasó? Se perdió uno de los principios, que es la disponibilidad. No estaba la disponibilidad. No se cubrió en ese sentido la ciberseguridad. Pásala, por favor. Eso es un ejemplo de muchos que vamos a ir viendo. Tenemos la diana de la ciberseguridad, que siempre me gusta presentarla porque aquí estaríamos hablando de la relación con la seguridad de la información. Entonces, la seguridad de la información tenemos que como un conjunto también similar a la ciberseguridad, pero más amplio, involucrando a toda una organización, a toda una empresa, a toda una institución o a toda una nación. Si yo voy a desarrollar mis políticas como presidente de una empresa, entonces tengo que tener esto claro, y también tengo que tener claro que se relaciona con la ciberseguridad porque la tecnología es transversal, por lo que venimos viendo es estratégica, y entonces hacer las diferencias, pero también ver las similitudes. Entonces, la ciberseguridad va más dirigida al ciberespacio, a las tecnologías de información y comunicación, pero son transversales de la seguridad de la información porque cada vez las sociedades y las empresas y los organismos se automatizan cada vez. Entonces, aquí nos aparece la ciberseguridad, la seguridad de la información como un conjunto general. La ciberseguridad entonces podemos desarrollarla de tres formas: de manera defensiva, ofensiva y gestionada. Tenemos el hacking ético, la ingeniería social, la seguridad de la red. Ahí entra lo que son los firewall, ese tipo de instrumentos, de aparatos. La seguridad del puesto, que es la seguridad humana, física, a través de vigilancia, circuitos de red, y la seguridad perimetral, que son los circuitos cerrados. Pudiera ser circuitos cerrados o pudiera ser elementos biométricos, etc. Entonces, todo este conjunto tenemos que irlo viendo. Y ahí, por supuesto, los 4 factores indispensables. Pásala, por favor. Entonces, bueno, llegamos a otro tema que es necesario y estamos viendo esta presentación lo más integral posible, porque son distintos temas que cada tema da para una presentación completa. Pero, evidentemente que el espacio era propicio para hacerlo de manera integral y se lleven esa información que es clave para el desenvolvimiento de sus labores. Entonces, fíjense, definición y característica de la criptografía. La criptografía también es una ciencia que se desarrolló desde los imperios antiguos, desde las civilizaciones antiguas también. Porque ¿qué significa? Vamos a leerlo y vemos y tratamos de darle el sentido. Ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación, de modo que resulte inteligible para la persona que posee la clave, o método para averiguar el significado oculto, mediante el criptoanálisis de un texto aparentemente incoherente en su sentido más amplio. La criptografía abarca el uso de mensajes encubiertos, códigos y cifras. Vamos a hacer una práctica, ¿les parece? ¿Quieren? ¿Tienen su teléfono ahí preparado? Si quieren los activan. Vamos al portal, por favor. Se van a ingresar a un portal llamado cifraronline.com y van a colocar ahí su nombre. Vamos a poner de ejemplo el mío, Conejillo de India, Eduardo. Esta plataforma nos da la opción de colocar una clave si queremos. Aquí donde dice clave de cifrado, pon ER. Esa sería la clave. Y aquí decidimos si ciframos o desciframos en esta opción. En este caso vamos a cifrar. Ahí tenemos el algoritmo que nos da, ese es mi nombre en un tipo de algoritmo. En este caso es creo que es el SHA-256. Eso lo podemos revisar, creo que es aquí en opciones avanzadas. ¿Puedo darle aquí opciones avanzadas, por favor? Ajá, tenemos el algoritmo AES, es el algoritmo AES, bájalo porfa. El hash, bájalo más. MD5.
Cuando veamos este tipo de algoritmo en código es MD5. Podemos emplear cualquiera de estos que tenemos, SHA-256, 5.2, etc. Y dependiendo del uso de cada uno, le da un nivel más de complejidad o menos. Ya puede regresar. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Cópialo, porfa, para ver si está funcionando. Todo completo. Cortar. Bueno, cortar. Ok. Actualiza la página F5, porfa. Disculpa. Y ahora vamos a descifrar. Descifrar y darle la flechita. Coloca lo que copiamos. Coloca la clave, porque si no colocamos la clave no va a poder hacerla. ¿Qué tal? Bueno, lo pueden hacer ahí en sus teléfonos, si quieren, para darle valor agregado a la temática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Después jugamos otro ratico. Presentación. Aquella. Entonces, fíjense. Esto se lo voy a dejar como tarea de investigación. La criptografía, con sus terminologías, definiciones características, tipos de cifrado, son 3: transposición, sustitución y ocultación. Y las evaluaciones de seguridad, pásala, por favor. El de transposición. Vemos que las letras son sustituidas en una cantidad de códigos o de símbolos, por decirlo de esa manera. Son sustituidas a medida que van pasando a través del mecanismo de comunicación, para que la persona que la vea no pueda identificar qué se está diciendo allí. El de sustitución, o sea, son invertidas las posiciones de los símbolos o las letras. En el de sustitución, pásala, porfa, es donde se sustituye. Por ejemplo, aquí tenemos la A pasa a ser una I y la Z una G. Y así se van construyendo las palabras, las oraciones, todo lo que se va a construir cuando va a pasar hacia el otro extremo y regresando. Bueno, vamos a ver el de ocultación. Y en el caso de la ocultación es que la información no sea visible. Entonces ahí tenemos una imagen, pero resulta que dentro de la imagen tiene esta escritura y cualquiera que vea la imagen no va a pensar que hay algo escrito allí. Esos son los 3 métodos de la criptografía. Pásalo, por favor. Y algunas técnicas empleadas. La criptografía como una ciencia, el criptoanálisis, para descifrar los mensajes, descifrar los códigos que nos quieren decir que esté oculto, o en otra de las formas de la criptografía, y la esteganografía, que consiste en la ocultación, se refiere directamente a la ocultación. Pásala, por favor. Riesgo y amenaza. 2 temas que van de la mano. Son diferentes, pero tienen similitudes. Los riesgos son los que están intrínsecos al activo. Las vulnerabilidades, por ejemplo, un portal web que tenga lo que se llama denegación de servicio es una vulnerabilidad, eso es un riesgo. Lo podemos ver desde el punto de vista de gestión de los riesgos, lo podemos ver como un riesgo. Y amenaza es la persona, sería el cracker, que puede explotar esa amenaza, esa vulnerabilidad. Esa sería la amenaza allí. Pudiéramos verlo de esa manera. Si lo vemos de la parte física, un servidor que esté expuesto, por ejemplo, a la humedad, esa es una amenaza. La exposición es una amenaza. Y una vulnerabilidad o un riesgo pudiera ser que ese servidor tenga una falla eléctrica y se apague cada 10 minutos. Eso pudiera ser, se pudiera ver como el riesgo en ese caso. Vamos a leer aquí rapidito. Los riesgos están vinculados a eventos netamente de vulnerabilidades informáticas como intrusiones, phishing, contagios de algún tipo de código malicioso y a los no informáticos también. Y son términos que están muy asociados, diferenciándose en que la amenaza es un factor externo al activo, mientras que el riesgo es intrínseco. Pásala, por favor. Entonces, bueno, tenemos el hacktivismo. Se lo dejo allí porque no me da tiempo de explicarlo. Es un colectivo para fines políticos, de forma de ataque. Esto nos puede afectar a todos en un momento determinado.
Pásala, porfa. El phishing, que es un portal web falso, por ejemplo, o una información falsa que venga de cualquier, puede venir por correo, puede venir por WhatsApp. Recientemente hubo uno de Traki, no sé si supieron que hace como 15 días, hubo un phishing que estuvo por ahí rondando. Entonces, te ponen una imagen idéntica a la realidad, pero no es real. Porque cuando vemos aquí, es otra dirección, es otro dominio, es un dominio falso. Lo que busca, esto es una forma de ingeniería social. Buscan obtener información de tus cuentas para ingresar y hacerte la estafa. Pásalo, por favor. Entonces, atentos a eso. Esta es otra lámina que le construí, bastante resumida. Se la dejo para el estudio, con cada una de las aristas más importantes en cuanto a riesgos y amenazas. Fíjense, del lado de las amenazas tendríamos el hacktivismo, la ingeniería social, el ciberterrorismo, en el que se puede marcar el ataque al Banco de Venezuela, el ataque al Guri, o el ataque a PDVSA, o diversos ataques que se han consumado. Y el malware, que son, bueno, el malware ya sería, se pudieran ver como amenaza, pero también se pudieran ver como riesgo, dependiendo del malware. Tenemos virus, botnet, troyanos, gusanos, etc. Cryptojacking, exploits. Y la ciberdelincuencia, que es una delincuencia organizada, porque pudiera desarrollar ciberlavado a través de las plataformas. Por ejemplo, se está presentando mucho el robo a través del Bitcoin, de cuentas de Bitcoin, te hacen una estafa. Entonces, sabemos, según lo que explicó Carlos de manera excelente, que es muy difícil tener acceso al Bitcoin. ¿Cómo hacemos para contrarrestar a ese delincuente? Son ideas que dejo aquí presentes para que nos las llevemos y hagamos énfasis en neutralizar todo eso. Entonces, evidentemente también tenemos que actualizar la legislación, porque la legislación se va quedando en el tiempo rezagada. Todo va mutando y tenemos que irlo actualizando. Fíjense, bueno, delito con las wallets, uso de las wallets y dominios maliciosos. Y vulnerabilidades en sí, bueno, como la del día cero, XSS, denegación de servicio, servidores expuestos, firewall mal configurado, uso de software privativo sin licencia, contraseñas débiles, cableado de red, etc. Pásala, por favor. Ahí les dejo otros tipos de amenaza, los actores. Hay una confusión entre el término hacker y cracker. ¿Por qué? Por la traducción del inglés al español. En los países anglosajones, donde son habla inglesa, hacker es igual para todos. Tanto el que comete el delito como el que no. Cuando se lleva al español, no es así. Se cambian los términos y pasa a denominarse crackers. Entonces, importantísimo también ese punto. Hacker es el ético, el que está para las cosas positivas, para ayudar, para dar su contribución en un sentido positivo. Hacking, y de ahí el hacking ético. Sé que bueno, esto no este poco tiempo no da para un montón de temas que son, ¿no? Pero bueno, seguramente en el tiempo vamos a ir interactuando ya a partir de aquí y vamos a ir viendo todos esos temas. Entonces tenemos el cracker, que es el que comete el delito. Es una de las formas de la delincuencia. Y evidentemente también pudiéramos tener lo que es lamer, copy hacker, bucanero, que son otras formas de personas que pudieran transgredir la ley, pero no son tan expertos como los crackers. Esto a lo que se refiere es que, por ejemplo, el lammers es una persona que tiene unos ciertos conocimientos, puede transgredir, pero no es un experto. A eso que se refiere, y bueno, pudiéramos tener ese conocimiento también para saber qué estamos tratando. Pásalo, pues. El hacking ético es una técnica de auditoría. Eso es lo que es el hacking ético. Para mejorar los sistemas informáticos, los sistemas de tecnología, para buscar esa mejoría. Y podemos utilizar diversas herramientas. Por ejemplo, la mejor herramienta es el Kali Linux a nivel de sistema operativo, que fue la creación de un conjunto de hackers al principio de los 70, como Richard Stallman. ¿Le suena Richard Stallman? El creador del software libre, fue uno de los contribuyentes al hacking ético, a la ética hacker, para el beneficio de la humanidad,
como Jen Spafford, el de la frase, también colaboró, y muchos otros. Pásala, por favor. Aquí presentamos más o menos una de las técnicas de hacking que pudiera estar enmarcada dentro de la ciberseguridad, como es la lectura de los logs. Fíjense, ahí tenemos, y esto es importantísimo para ustedes. Ustedes pueden a través de los logs ver el comportamiento dentro de los sistemas. Viendo las IP, viendo, yo sé que eso lo manejan casi todos ustedes, viendo la petición, el método empleado. El método nos dice si es cifrado o no. La fecha, la hora, estos detalles son importantísimos. Estos son los detalles que hay que ver claves para poder entender, darle lectura a esos logs. Pásalo, por favor. Tenemos instituciones a nivel internacional, en el caso de Venezuela, Vencer, que bueno, recientemente los compañeros van a dar una exposición, luego a la posterior a la mía, y bueno, cada país tiene su sistema de defensa, de equipo de respuesta, que ustedes tienen que estar conscientes a lo que pudieran acudir para el desenvolvimiento de sus actividades. Pásala, por favor. Los estándares internacionales, ISO, COVID y TIL, lo que es el Common Criteria, que fue una de las primeras buenas prácticas, 15.408, se relaciona con todo lo que es esto de la gestión de seguridad de la información, gestión de la ciberseguridad, etcétera. Y todo lo que es la serie 27.000, van a encontrar lo que es la seguridad de la información y la ciberseguridad. Toda la serie completa 27.000, 27.001, 27.002, 32, etcétera. Y el OWASP, que es un método, es una guía para realizar lo que pudiera ser el hacking. Una de las maneras. Pásala, por favor. Para ir finalizando, aquí nos dice, en el caso de la de 27.032, específicamente la ciberseguridad, es un estándar nuevo de ciberseguridad publicado en julio de 2012 por la ISO y comprende lo que son las tecnologías de la información, técnicas de seguridad, directrices para la ciberseguridad, ofrece unas líneas generales de orientación para fortalecer el estado de la ciberseguridad de una empresa u organización, utilizando los puntos técnicos y estratégicos más importantes para esta actividad y los relacionados con seguridad en las redes, en internet, seguridad de la información y seguridad de las aplicaciones. No son los únicos, son sugerencias que nos dan para mejores prácticas. Pásalo, por favor. Entonces, bueno, tenemos un poquito más, pretende garantizar la seguridad en los intercambios de información en la red para lograr hacer frente de manera más efectiva al cibercrimen, con más cooperación entre todos. Se ha creado en un nuevo marco para mejorar la seguridad en Internet, y esto estamos hablando de naciones, no hay que politizar el tema. Es una cooperación que tenemos que tener entre todos los organismos, nacionales, regionales y mundiales. Todos los organismos, porque a todos nos incumbe, a todos nos afecta. La norma está totalmente orientada a intentar garantizar un entorno seguro a través de directrices de seguridad. Y bueno, aquí voy a hacer un resumen rapidito. Esto se lo dejo como tarea por el tiempo. Son las leyes a nivel de Latinoamérica. Fíjense que Venezuela 2001, la ley especial contra los delitos informáticos. Pásala, por favor. ¿No? Ok, bueno, lo que ustedes digan. Fíjense, desde 1988 en Francia, esto es a nivel mundial. Venezuela en el 2001, uno de los primeros países con leyes referentes a la temática, la seguridad de la información y la ciberseguridad. Estados Unidos 1999, Costa Rica 2001 y República Dominicana, y hay unas leyes más actuales que también debemos buscarlas, por ejemplo como la de Infogobierno, que creo que es de 2008, ley de Infogobierno, y hay otras a nivel de la región que también podemos ir revisando. Pásala, porfa. Aquí tenemos algunas otras leyes, por supuesto siempre la Constitución de primero, Código Penal, el Código Orgánico Procesal, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Protección al Niño y Adolescente, Mensaje de datos y firmas electrónicas, Administración Pública, Procedimientos Administrativos, Bancos e instituciones financieras, contra la delincuencia organizada, contra los delitos informáticos, Infogobierno, etc. Y se está trabajando en este momento, y de aquí debe salir una contribución de esta jornada, debe salir una contribución a la ley de ciberseguridad que se está trabajando actualmente en la Asamblea Nacional.
Es clave, es vital. Entonces, este evento es como anillo al dedo para esa actividad. Pásala, por favor. Vamos a ver 4 puntos de la Constitución rápidamente. Artículo 60. Pueden tomar basamento de allí. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso, el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Pásala. 98. La cultura es libre. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual y sus obras científicas, literarias y artísticas, innovaciones, invenciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezca la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. Pásala, porfa. 108. Los medios de comunicación social públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana, cosa que muy poco hacen a veces, ¿no? El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de biblioteca y de informática. Ahí vemos el elemento de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley, lo que estamos haciendo hoy. Pásala, porfa. Y el 110, el Estado reconocerá interés público en la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para la misma. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para el cumplimiento de esta garantía. Y finalmente la ley especial contra los delitos informáticos, que para comprenderla mejor pudiéramos ver que tiene 5 ítems. El principal, delito contra los sistemas que utilizan las tecnologías de información. Luego viene el delito contra la propiedad, enfocado en ese sentido, en estos 5 sentidos. Delito contra la privacidad de las personas y las comunicaciones, contra los niños, niñas y adolescentes y contra el orden económico. Pásala, por favor. Lamentablemente siempre hay un fin. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una interacción para cerrar. No sé si respondemos algunas preguntas ahí del Zoom. Si tiene. O alguien de aquí tiene alguna duda, alguna interrogante, alguna consulta, un aporte. Bienvenido todo. Bueno, vamos a responder algunas de aquí. No tienes ahí nada todavía, no hay nada, ninguna consulta. Bueno, entonces, un placer para mí, siempre voy a estar pendiente. Pueden guardar mi correo, mi número telefónico ante cualquier duda. Estamos a la orden siempre, de la manera más humilde posible. Eduardo Rivero, 0414-475-7001. Y mi correo, Eduardo KEMP 2140 @gmail.com. Un placer para mí. Voy a estar siempre a sus órdenes. Agradecemos la participación del ciudadano Eduardo José Rivero Crespo con el tema ciberseguridad y delitos informáticos. A continuación, espacio de break para el almuerzo y vamos a llamar en orden por institución para que puedan pasar a los espacios correspondientes a fin de que les sea indicado dónde almorzar.